Bienvenidos a nuestro episodio número 47. En esta ocasión nos toca hablar de qué tanta atención tienes en tu vida y como estamos empezando un nuevo mes, es un nuevo tema que vamos a estar expandiendo en cuanto a todo lo que está pasando con la atención que ponemos en nuestros pensamientos, en las emociones que estamos sintiendo y por supuesto en las decisiones que estamos constantemente tomando. Y de eso, para hablar de todo esto, voy a usar un artículo del autor Watford de 2020 y el artículo se llama The Mindful Attention and Awareness Scale is associated with lower levels of high frequency heart rate variability in a laboratory context. El journal donde se publicó es Psychophysiology y la idea es irnos adentro del tema de mindfulness, primero definiendo qué es mindfulness y qué es la conciencia plena, la atención plena, como se traduce en español, y necesitamos saber qué tanta conciencia e intención tenemos en nuestras vidas. Y eso se basa en darnos cuenta de los pensamientos. No quiere decir que estés monitoreando todos tus pensamientos, pero sí que tengas un panorama de cuáles son esos pensamientos que constantemente están en tu mente, qué emociones son las que estás sintiendo. Sí, para empezar te das el espacio para reconocer las emociones y sobre todo que vayas fluyendo con esas emociones, que las dejes ir fluyendo. Para eso, lo que utilizaron en este tipo de artículo es una escala de atención y conciencia consciente, que se abrevia como MAS. Esa escala investigó la relación entre los estímulos que se provocaron en el laboratorio para los sujetos y la reactividad cardiovascular. O sea, su frecuencia cardíaca se midió y se vio qué tanto subía y qué tan estable la podían mantener dependiendo de cómo reaccionaban hacia los dos estímulos. Los dos factores estresantes que se ocuparon provocaron diferentes patrones de cambio en la frecuencia cardíaca. Uno de estos factores fue un video de una cirugía de corazón abierto y este evocó la desaceleración de la frecuencia cardíaca, mientras que el otro factor estresante, que fue una prueba de aritmética mental, evocó una aceleración de la frecuencia cardíaca. Ahorita vamos a ver todo el proceso y todo lo que hicieron estos investigadores, sobre todo relacionándolo con la conciencia que podemos tener en nuestras vidas si simplemente somos más pausados para hacer las cosas y no viviendo en aceleramiento, en responder, en tener 2, 3, 4, 5 estímulos a la vez. Eso ya quedó atrás. Ahora viene una etapa distinta donde tenemos que ser mucho más conscientes de lo que estamos percibiendo de nosotros, conocernos más y tener una atención mucho más centrada para tomar decisiones mucho más congruentes con nuestras vidas. La atención plena se ha descrito como un estado de conciencia intencional, o sea, lleva una intención de aceptación y sin prejuicios de las experiencias internas, o sea, de los pensamientos, de tu estado emocional, de las sensaciones físicas. Significa también, escucha eso, reconocer lo que está pasando dentro de tu cuerpo y la parte externa, por supuesto, sonidos, gustos, olores, etcétera. A medida que vamos desarrollando momento a momento las experiencias, es como si en algunas situaciones vivieras tu vida en una cámara pues, de movimiento lento, o sea, en slow motion, que vaya muy, muy lento y que seas capaz de darte cuenta de
diálogos que estás teniendo, pensamientos, cómo te estás sintiendo y cuáles son las emociones más constantes en tu vida. Los niveles más altos de atención plena se han asociado con un mayor bienestar, por supuesto, incluida la información de mayor satisfacción con la vida, menos angustia psicológica, o sea, menos ansiedad y menos evitar las experiencias o procrastinar lo que tienes que hacer en tu vida. La atención plena también se ha asociado con una mejor salud cardiovascular, por supuesto, porque tu corazón está mucho más regulado. Esto de la variabilidad de tus pulsaciones, de tu ritmo cardíaco, tiene muchísimo que ver con qué tanto eres capaz de controlar, obviamente, tus pulsaciones. Y esto también va relacionado con tu salud física, qué tanta ejercicio o actividad física estás haciendo. Entonces, muchas de estas, pues, resultados de tener una atención plena se puede deber a que la atención modera la relación entre los factores estresantes, o sea, lo que te está pasando en tu vida, que puede ser externo, puede ser simplemente un pensamiento que tú estás constantemente repitiendo, y la reactividad cardiovascular, que se ha demostrado predice un mayor riesgo, por supuesto, de presión arterial elevada, o sea, hipertensión, masa ventricular izquierda, o sea, puedes tener, puedes ser más propenso a tener un infarto, y aterosclerosis subclínica, o sea, eres más propenso también a que tus venas se vayan tapando con grasa, sobre todo si tu alimentación no es adecuada, si estás comiendo cosas procesadas, grasas trans y todo este tipo de alimentación rápida, o sea, de comida rápida. Los eventos cardíacos clínicos y mortalidad, con todo eso se ha relacionado tener una atención plena, porque si lo analizamos y lo pensamos más a fondo, pues suena bastante lógico. Entre más atención y más capacidad tienes de reconocer muchas de las sensaciones que estás teniendo, entre ellas, por supuesto, lo que hablamos de los pensamientos, qué emociones, etcétera, pues mucho mejores decisiones vas a tomar y vas a estar más concentrado en lo que comes. Vas a bueno, vas a ocuparte más de lo que estás haciendo con tu salud física. Entonces, por eso es que está relacionado, y también vamos a ver que tiene conexiones con el nervio vago, que ya tuvimos un episodio de la conexión del nervio vago y todo lo que pasa en tu cuerpo, porque es un nervio que pues prácticamente cruza muchísimos niveles sensoriales en tu cuerpo, y tiene que ver con prácticamente todo tu metabolismo, tu digestión y la manera también en que estás estimulando tu cerebro y las señales que le mandas a tu cerebro. Sin embargo, se sabe todavía poco en cuanto a la asociación de la atención plena como un rasgo y la reactividad cardiovascular. O sea, ¿qué tanta tensión tienes en tu vida y cómo esto se relaciona con tu frecuencia cardíaca? Eso es lo que todavía se está investigando cada vez más, dado que todos experimentamos factores estresantes en nuestra vida y eso produce una respuesta diferencial, o sea, una diferencia entre lo que está pasando con mi corazón cuando estoy estresado, por ejemplo, cuando veo noticias y escucho información tóxica. Por supuesto, si tuvieras tu frecuencia cardíaca y midieras cómo está en los momentos que llevas 15 o 5, a veces 5 minutos, no 15, 15 es mucho, 5 minutos de ver noticias, nada más te podrías dar cuenta cómo sube tu frecuencia cardíaca. Y esos son algunos de los estímulos que también se midieron en este estudio. Y también la activación o la abstinencia parasimpática. ¿Qué significa esto?
Todo tu sistema nervioso parasimpático es el que regula muchas de las funciones de las que tú no tienes que estar consciente, o sea, que son eh, pues autónomas, como la digestión, como control de esfínteres, como eh, pues toda la parte metabólica y todas las señales que obviamente también regulan el azúcar en tu sangre, que regulan cómo transportas y mueves las grasas, por eso está relacionado también con la aterosclerosis y muchos otros procesos metabólicos que por supuesto tienen que ver también con tu sistema inmune. O sea, la atención y tener espacios en tu vida para ser más consciente es hacia la tendencia que debemos de ir. Ya estamos llegando a una etapa en el mundo, es algo global, donde nos hemos dado cuenta qué tan importante es la salud mental, qué tan importante es no dejarse llevar por tendencias o por noticias que no tienen validez muchas veces o por medidas incongruentes que por supuesto te están perjudicando. Entonces, todo este estudio va a estudiar la relación entre la atención plena y la respuesta cardiovascular a dos tipos de factores estresantes. En condiciones de laboratorio, esto es muy importante mencionarlo porque no es lo mismo saber que vas a estar en un estudio, que vas a estar recibiendo ciertas pruebas a lo que está pasando en la vida real, pero es un muy buen parámetro de cómo nos comportaríamos en situaciones reales. En 2003, dos científicos, Brown y Ryan, argumentaron que un componente clave de un rasgo de la atención plena es un estado de atención y conciencia pre-reflexivo, abierto, enfocado y con una intención que permite a una persona experimentar más plenamente el momento presente. O sea, es qué tanto estás aquí, ahora, qué tanto estás escuchando. ¿Cuánto tiempo puedes escuchar sin distraerte? ¿Cuánto tiempo puedes estar escuchando lo que estoy diciendo sin estar haciendo otras 20,000 cosas? Eso es vivir el momento presente. Estás en una situación. Eso no quiere decir, por supuesto, que pares todo para hacer cierto tipo de cosas que sí puedes ir acoplando, pero es ser consciente de lo que estamos haciendo ahorita, en este instante. Ese, esa capacidad prereflexiva distinguió la atención consciente y la conciencia de procesos reflexivos como la autoconciencia, en los que una persona examina activamente todo ese flujo de pensamientos, la percepción, sentimientos y por supuesto las acciones. Fíjate, pensamientos. O sea, no quiere decir otra vez que monitores, nada más que tengas una conciencia de qué tipo de pensamientos estás generando. Percepción. Percepción es cómo, si escucho, por ejemplo, cierto tipo de noticias, puedo tener una percepción de ver todo trágico o puedo tener una percepción de ver que ciertas situaciones ocurren, pues porque la vida nos va llevando a ese tipo de situaciones con actitudes inconscientes, como las hemos visto y las vemos en cualquier tipo de noticias. De hecho, las noticias están diseñadas de manera inconsciente, entre comillas. Inconsciente me refiero a que llevan una intención, pero esa intención es solamente estresarte, es solamente darte cierto tipo de información no completa, muy sesgada y cada vez lo vemos más y que te lleve a un estado de estrés. ¿Por qué? Porque en ese estado de estrés te vuelves inconsciente y es más fácil de convencer de cualquier cosa que esté pasando, de lo que sea, de entrar en miedo, de entrar en reactividad, de empezar a tener conflictos con otras personas por lo que estás viendo en las noticias y por otra serie de tonterías que puedes creer tú y ni siquiera respetar la opinión de otras personas. Eso es lo que está pasando cuando una persona tiene una percepción ya sesgada. Sentimientos, ¿cómo te sientes? Cada en tus días te preguntas cómo te sientes.
en algún momento del día? ¿Te das cuenta de cómo te estás sintiendo? ¿O vas haciendo y deshaciendo cosas y ni siquiera te das cuenta y llega el fin del día y a dormir y luego no puedes dormir y ni siquiera te das cuenta por qué y dices, bueno, pues padezco de insomnio y entonces te tomas una pastilla, etcétera? Una y otra y otra y otra decisión inconsciente te va llevando a más consecuencias y va ciclándote, va metiéndote en una jaula donde ya no eres capaz de pensar, donde ya no eres capaz de reflexionar y donde haces lo que sea por quitarte dolores físicos, como tomarte pastillas, como inyectarte, como etcétera, ¿sí? Todo eso es lo que nos va llevando a acciones cada vez más inconscientes que por supuesto van a ir generando enfermedades mucho más complicadas. Entonces, la escala de atención que utilizaron en este estudio de conciencia consciente es una escala donde se definió a la atención plena como experimentar abiertamente lo que está pasando aquí, en este momento. Esa es la definición de esta escala. O sea, hay varias preguntas que hacen en esta escala donde las personas o a través de las respuestas que dan a esta escala, los investigadores se dan cuenta de qué tan abierta está la mente de las personas para estar viviendo el momento y para procesar sobre todo lo que está pasando con ellos. La escala se correlacionó positivamente de forma significativa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Se relaciona de manera positiva en una gran cantidad con estados psicológicos positivos, como la apertura, la conciencia, el bienestar, y se correlaciona, o sea, se relaciona negativamente, o sea, hacia abajo, de forma significativa, en gran cantidad, con estados negativos como la neurosis, el estrés y la ruminación o la repetición de pensamientos que no tienen sentido, tóxicos, ansiosos, depresivos, tristes, etc. Los tipos de factores estresantes que se utilizaron en esta investigación se pueden clasificar en varias dimensiones. Hay una amplia categoría de estos factores estresantes y requiere que el participante preste atención y experimente estímulos auditivos, visuales o táctiles sin involucrarse en una respuesta de conducta donde tome una decisión. Estos tipos de factores estresantes suelen provocar una disminución de la frecuencia cardíaca que se ha asociado con una activación parasimpática. O sea, estás activando mucho más todos tus procesos que van a regular varios, varias señales de tu metabolismo y varias funciones que se tienen que estar haciendo constantemente. En los trabajos de investigación, cuando empezó este tipo de técnicas de la atención plena, que en Estados Unidos y en muchos otros países, sobre todo de la parte asiática, de la parte occidental, de la parte, perdón, oriental, estos ya tienen muchísimo tiempo. Hay muchas personas, hay muchos individuos que en estas sociedades lo practican constantemente. Y lo que descubrieron los investigadores desde 1981, eh, distinguieron dos tipos de factores estresantes. Uno que se llama ingesta sensacional o sensorial, y esto es lo que está pasando en cuanto a las sensaciones, cómo estás consumiendo de las sensaciones, y se denominaron como factores estresantes de orientación. Otros investigadores los etiquetaron como estresores pasivos y sugirieron que la magnitud de la desaceleración de la frecuencia cardíaca para este tipo de estresores es mayor cuando los estímulos presentan una amenaza, como imágenes de una lesión, que es lo que se ocupó. Finalmente, también se discutió que la desaceleración de esta frecuencia cardíaca
que ocurre con estos factores es una respuesta inherente que promueve ese procesamiento que estamos haciendo de todas las imágenes y entender qué es lo que está pasando, mejorando o amortiguando los factores estresantes, mejorando tu percepción, la evaluación de estímulos amenazantes. O sea, es como si tu corazón hiciera también una pausa y evaluara rápidamente, por supuesto, esto pasa en cuestión de segundos, qué es lo que está pasando. ¿Es algo que realmente es una amenaza o es algo que estoy viendo? Y es hacerme consciente y no estresarme tanto de algo que estoy viendo simplemente en una pantalla que estoy escuchando, y también darme cuenta que tengo que darle switch a ese canal y cambiarle, dejar de escuchar ese tipo de noticias que sé que no gano nada escuchándolas. Una cosa es que me entere y otra cosa es que me clave escuchando 15, 20, 30 horas de ese tipo de información. Entonces, la relación entre el estrés y la desaceleración cardiovascular se concibe como algo que es de dos direcciones. Entre más estrés tienes, más desaceleración cardiovascular puedes producir. Pero ¿qué pasa cuando esta desaceleración es a un grado ya muy crónico? Pues puedes tener un infarto. Eso se promueve con un procesamiento cognitivo mejorado de los estímulos de amenaza evolutivamente destacados. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme vamos percibiendo diferentes tipos de estímulos, nos vamos acoplando a ciertas maneras de estrés. Por eso es que las personas que viven en una ciudad como la Ciudad de México, estamos más acostumbrados a eh, pues, entre comillas, ya no estresarnos tanto de claxons, del ruido de los autos, de ruido de vendedores, etcétera. Los mil y un ruidos que escuchamos en la ciudad y también de las condiciones ambientales que estamos viviendo. Eso no quiere decir que no nos haga algún daño o que no sea mejor vivir en una zona donde estás en un ambiente de más paz. Tu estrés se va acoplando a todos estos estímulos. Este tipo de interacción que suena bastante complejo entre el corazón y el procesamiento, o sea, entender qué es lo que está pasando, si es realmente una amenaza o si realmente lo puedo controlar yo internamente, se denomina teoría polivagal y fue descrita por un investigador llamado Porges en 2011, y la teoría de integración neurovisceral por otro investigador desde el 2000 que se apellida Thayer. Un video de una cirugía a corazón abierto fue lo que utilizaron los investigadores en este tipo de estudio como el consumo de un factor estresante sensorial. O sea, estar viendo un video donde están haciendo una cirugía en vivo a corazón abierto, eso es lo que utilizaron. Todas estas investigaciones previas y lo que vieron con este video indicaron que la frecuencia cardíaca disminuyó, pero la variabilidad fue más alta cuando un individuo se expone a este tipo de videos que amenaza la vida. ¿Qué quiere decir? O sea, aún disminuyes tu frecuencia cardíaca, pero la relación entre disminuirla y el tiempo que estás viendo este tipo de información hace que tengas picos y que todos esos picos hagan que tu corazón esté de repente muy en una frecuencia mucho más baja y de repente sube abruptamente. Eso es lo que no es bueno, porque tener ese tipo de variabilidad quiere decir que estás estresado, quiere decir que estás viendo un estímulo que te está
sesgando, que te está llevando, conduciendo hacia estados emocionales tóxicos. En 2017 otros investigadores y examinaron el impacto de una prueba de estrés social que se llama TSST. Esta prueba incluye un discurso de 5 minutos y una tarea de aritmética mental. O sea, yo tengo que hacer la tarea mientras escucho que alguien está hablando. A ver qué tanto estrés y cómo afectaba eso a la frecuencia cardíaca y a la variabilidad que estaba teniendo de la frecuencia cardíaca. Esta parte matemática de la prueba de TSST se usó como un factor estresante de rechazo sensorial. O sea, ¿qué tanto yo me puedo concentrar en la operación matemática cuando estoy escuchando algo que teóricamente no le tengo que poner atención a ese diálogo, sino tengo que resolver la prueba matemática? La investigación demostró que esta prueba, donde estoy escuchando y haciendo la prueba matemática, es una forma muy fiable, muy confiable de un aumento de la frecuencia cardíaca y una disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, o que ya no tengo tantos picos en mi frecuencia cardíaca. Se les explicó a los participantes comenzar, por ejemplo, en esta operación matemática era empezar con el número 1022 y restarle 13 al mismo tiempo que iban escuchando el diálogo. Y así hasta documentar las respuestas. Si los participantes cometían algún error, se les iba a indicar que reiniciaran esta tarea desde el principio. Eso fue registrando las respuestas y las iban revisando personal de la investigación para evaluar esa corrección. La duración de este factor estresante fue de 3 minutos. El video se utilizó por 5 minutos. Después de que terminara cada una de estas condiciones estresantes de 3 minutos, se instruyó a los participantes para que se sentaran en silencio durante 10 minutos mientras se registraban los datos psicofisiológicos. Se les pusieron una prueba, un electrocardiograma, y se midieron también datos de cómo estaba su frecuencia. Luego se colocaron estos electrodos utilizando una configuración que permitía ver también esta variabilidad. Se instruyó a los participantes que se sentaran en silencio en esos 10 minutos mientras estos datos se recopilaban. Se presentaba el primer estímulo, 3 minutos, la prueba matemática, seguido de una condición de recuperación de 5 minutos. Luego se presentó un segundo estresor de 3 minutos, seguido de una recuperación de 5. O sea, 3 minutos te estresan, 5 minutos descansas, 2 veces se duplica esta prueba. El orden de la presentación de los factores estresantes se presentaba al azar. O sea, podía ser el video, podía ser la prueba matemática, para que no estuvieras esperando las cosas que iban a pasar, o sea, que no predijeras lo que iba a pasar. El presente estudio examinó todas las asociaciones entre la atención plena por la escala que mencionamos de más y la reactividad de controlar esa frecuencia cardíaca. O sea, qué tan altos eran los picos, ya lo expliqué. Entre más picos y entre menos controlas tu frecuencia cardíaca, quiere decir que tu atención plena tiene mucho que mejorar, porque te estás dejando llevar por todos estos estímulos estresantes. El factor sensorial fue el video y la tarea de rechazo sensorial fue las matemáticas o la operación matemática. De acuerdo con las expectativas de los investigadores, los resultados de los efectos principales de la condición
de la atención plena contra la frecuencia cardíaca aumentó significativamente durante el estresor de estímulo sensorial y disminuyó durante la tarea de rechazo sensorial. O sea, nuestra frecuencia cardíaca se descontrola mucho más cuando estamos teniendo una interacción visual con algo que nos estresa, que cuando estamos realizando una operación matemática o en el caso de un incidente de la vida real, cuando estás trabajando en un proyecto donde requieres concentración. Eso no quiere decir que los dos estímulos son estresantes, nada más que obviamente el estar simplemente viendo algo que es una operación, por ejemplo, de corazón abierto, pues te va a estresar más. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que ves en la televisión o en las redes sociales, sobre todo si son cosas estresantes, está causando cada vez más daños a tu atención plena, a tu frecuencia cardíaca, a controlar la aterosclerosis, a tener una mucho mejor salud cardiovascular, a controlar muchas de las respuestas de tu metabolismo. O sea, si de repente te diagnostican diabetes, ponte a pensar también, no nada más en la parte de la ingesta de alimentos, sino en cómo ha sido tu vida durante los pasados 5 años o 10 años. Si constantemente estabas viendo información estresante, pues también todo lo que consumiste en cuanto a ese tipo de estímulos fue un factor que estimuló que varios de estos genes que regulan nuestras hormonas se descontrolaran por las señales que está mandando también el corazón. No nada más tiene que ver con la frecuencia cardíaca. Nuestro corazón y las regiones que están involucradas en controlar lo que está pasando, o sea, el nervio vago, que hablamos de esto, que se controla por el sistema nervioso parasimpático, tiene mucho que ver con controlar, regular señales de digestión, señales hormonales, señales del sistema inmune, señales de todo lo que está pasando hacia tu cerebro en cuanto a los estímulos de neurotransmisores, perdón. Al distanciarse de las condiciones estresantes individuales y considerar un contexto de laboratorio, puede ser que estas personas tuvieran puntajes más altos en esta escala y tuvieran una experiencia de laboratorio más inmersiva y comprometida en general. O sea, ya estaban predispuestos a entrar a esta prueba, ya se les había explicado qué iba a pasar, qué iban a hacer, etcétera, qué es lo que se hace en un estudio clínico. Sin embargo, todos estos resultados que se obtuvieron, lo que hizo fue empezar a relacionar todo lo que está pasando cuando nosotros tenemos una intención o sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Que esto se puede relacionar en un caso de la vida real con una junta importante, una entrevista, pues una presentación que tienes que dar. Todo eso, si tú ya estás consciente de a lo que te vas a enfrentar, de qué personas van a ir, de qué tipo de preguntas te podrían hacer, etcétera, todo eso te puede favorecer en controlar el estrés, el nerviosismo o la confusión mental que puedas tener en el evento. Eso es lo más importante que podemos rescatar de toda esta investigación, porque el que las personas hubieran estado conscientes y comprometidas de este tipo de estudio, es posible que lo que hayan hecho es estado más alerta, experimentar una mayor carga cognitiva al procesar las señales de amenazas, o sea, aprender mucho más rápido a tolerar
todas estas señales de amenazas y fueron más aptos para detectar las señales de amenazas sutiles, o sea, por ejemplo, la prueba matemática. Esta mayor vigilancia, esta mayor capacidad de aprender de estas señales va a dar como resultado una mayor regulación del sistema nervioso parasimpático. O sea, controlar mucho mejor tu metabolismo y todas las señales que están pasando por este nervio vago. Eso es lo que puedes ir controlando, eso es lo que puedes ir creando en tu campo de conciencia plena. Todo eso es lo que podemos ir haciendo cuando tenemos más atención en nuestras vidas. Los hallazgos de una diferencia significativa entre los grupos pueden estar también relacionados con un rasgo de ansiedad de las personas. Eso es lo que en un futuro tendríamos que tener más conciencia, pero acuérdate que la ansiedad es todos esos procesos de imaginación que estás teniendo de cosas que pueden pasar en el futuro. Muchos de estos pensamientos que tenemos de lo que puede pasar en el futuro son cosas irreales, son cosas que a veces exageramos y que cuando las bajamos a un papel, cuando esos pensamientos los escribimos, controlamos mucho más el tipo de ansiedad que nos produce. Esos trabajos o tareas automáticamente que dieron, por ejemplo, de respuesta sin ser consciente de lo que estás haciendo, es cuando una persona está en un pensamiento mucho más distraído, mucho más reactivo, mucho más inconsciente. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Pues que cualquier tipo de amenaza, que cualquier tipo de información que estés escuchando, te estrese a niveles más altos, tengas más descontrol y muchas de las repercusiones en la salud pues van a tener consecuencias más graves. Es ahora, con toda esta información razonable, que se postule o se concluya que la desaceleración de la frecuencia cardíaca se debe en parte a la regulación o a la activación de tu sistema nervioso parasimpático, o sea, que controla tu metabolismo. Los autores de 3 estudios que evaluaron estas respuestas de variabilidad de la frecuencia cardíaca a imágenes visuales, escenas de video, fotografías, o sea, cosas más visuales, pusieron y encontraron que la activación parasimpática es un componente significativo en la desaceleración de la frecuencia cardíaca durante la exposición de las imágenes aversivas. O sea, que entre más aprendas a regular tu activación del sistema nervioso parasimpático, mucho más conciencia tienes y estás teniendo y atención de lo que está pasando en tu vida, de los estímulos, de lo que escuchas, de las conversaciones en las que te estás involucrando y de las personas que te están rodeando. Eso es súper importante porque entre más controlemos nuestro entorno, obviamente no vas a llegar a un grado en que pues vivas en un templo o te vuelvas un monje. No se trata de eso. Se trata de irnos haciendo más conscientes de lo que está pasando en nuestras vidas, porque muchas de las cosas que pasan en nuestras vidas son consecuencia de una mala decisión, de un comportamiento automático, de vivir al día, de ser un zombie, que ahorita es algo que se ve muchísimo en las calles, en el tráfico, en la forma en cómo se comporta la gente. Ponte a observar nada más, no a juzgar. Ponte a observar cómo ves a la gente en la calle, pegada al celular, caminando, no se dan cuenta ni de dónde están, ni de si van a cruzar una calle y está el semáforo verde, rojo, ni de absolutamente nada.
van pegados al aparato digital y van viendo muy probablemente imágenes de una red social o están en una conversación que muy probablemente también los está estresando. Imagínate ese tipo de estímulos a tu cerebro. Imagínate ese tipo de estímulos, lo que está generando en tu corazón. Imagínate el estrés, la reacción que estás provocando en todas las hormonas, la activación que estás haciendo de el sistema opuesto, que es el sistema simpático, que te produce estrés. Por eso, todas las enfermedades que estamos teniendo ahorita de diabetes, obesidad, sobrepeso, eh, obviamente la aterosclerosis, la hipertensión, etcétera. Muchas de estas enfermedades se dan por este descontrol que no hacemos conciencia de lo que estamos haciendo. ¿De qué sirve que vayas viendo un celular caminando, no te des cuenta y te pueda pasar un accidente? O llegues a tu casa y estés completamente drenado de energía. No quieres escuchar nada de tu familia. Es, lo único que puedes hacer es ponerte a ver televisión, o lo único que puedes hacer es estar de mal humor, o lo único que puedes hacer es en ese momento tomar las peores decisiones de tu vida, día por día. Esto es una acumulación. En cambio, si empiezas a aprender a regular tu atención, si empiezas a aprender a darte cuenta de qué está pasando en tu entorno, de qué tipo de pensamientos son los más tóxicos que estás teniendo, cómo te estás sintiendo y qué decisiones estás tomando en cuanto a ser más sedentario o hacer ejercicio, comer sano o comer comida pues tóxica, chatarra, tener amistades que hacen de ti una mejor persona o tener amistades que simplemente se están quejando y dándote problemas. Y, por supuesto, lo que haces en tu trabajo. ¿Lo disfrutas o te la pasas maldiciendo el trabajo que tienes? Todo esto es lo que crea nuestras vidas y cada decisión, por pequeña que parezca, contribuye al lugar en donde estás hoy, a la vida que tienes hoy. Entonces es importantísimo que nos demos cuenta que está en nuestro control. Lo físico, lo que está pasando en tu cerebro, las conexiones que estás creando y las respuestas que estás dando hacia el exterior. O sea, las decisiones, las acciones y, por supuesto, las emociones que estás transmitiendo hacia los demás. Esa es la idea de analizar la atención plena correlacionada con nuestra variabilidad en cuanto a nuestro corazón. Acuérdate que también hay un episodio donde hablamos de mente y corazón, corazón y mente. Ah, ¿verdad? Si pusiste atención, ya viste cómo dije las cosas. Si no pusiste atención, eso quiere decir que necesitas estar más alerta de lo que una persona está diciendo y de lo que está haciendo con las manos, porque también interpretar el lenguaje de las personas tiene muchísimo que ver con detectar lo que está pasando realmente, si una persona es sincera contigo o si te está mintiendo. Hay muchas cosas que podemos ganar si empezamos a modificar la manera en que ponemos atención en nuestras vidas. Y es hasta en los detalles más triviales, hasta en cómo lavas los trastes, cómo te bañas, cómo haces ejercicio, cómo vas saboreando la comida o simplemente te la acabas y no te das cuenta, ya ni te acuerdas qué comiste, qué desayunaste. Entonces, aguas, aguas porque así se te va la vida y lo que tienes enfrente de ti, todo lo que está pasando, es simplemente una consecuencia de que tanta atención le has dado a tu vida y a ti mismo. Espero te haya despertado un poco de conciencia en lo importante que es tener espacios de relajación, bajar tu información que te está haciendo sentir mal y dándote pausas,
dándote pausas para evaluar cómo está tu vida, te gusta, no te gusta, qué puedes hacer para cambiarla y qué decisiones has tomado y por qué has tomado ese tipo de decisiones. Ahí es donde vas a encontrar también muchos patrones. Mil gracias por tu atención. Espero hayas llegado al final del video. Y si llegaste, si escuchas todo esto, quiere decir que la información te gustó y que me puedes ayudar, por favor, a reenviar esta información a más personas para despertar la conciencia que tienen en sus vidas. Mil gracias, que tengas un excelente día. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.